Buenos días a todos. Muchísimas gracias especialmente al Grupo TPI, a NAN, por este quinto encuentro de arquitectos y de igual modo a los patrocinadores. Para nosotros, bueno, yo nunca había oído el presentarme como decano del COAM, soy decano del Colegio de Arquitectos, pero os agradezco extraordinariamente el que nos hayáis invitado. Evidentemente es a una de las cosas a las que nos tenemos que dedicar, sin duda, a generar estos encuentros entre arquitectos y sobre todo a dar el siguiente paso, que es a encontrarnos con la sociedad. Voy a intentar, en un encuentro como el de hoy, que además me hacían referencias en función de quienes habían intervenido antes que yo, del interés que había tenido la jornada, voy a intentar hacer un pequeño repaso sobre lo que es la situación actual de la profesión y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, a los que nos debemos enfrentar. Sin duda los arquitectos, si tenemos algo relevante, es la capacidad de trabajar en las diferentes escalas, de trabajar desde aquello que toca nuestras manos y que es más cercano hasta la planificación territorial. Si hay algo que a mí me apasionaba de nuestra disciplina y cuando empecé a estudiar arquitectura, era ese juego de las escalas, era esa capacidad de aproximarnos a todo lo que tiene que ver con las personas, que al final ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la ciudad y con el territorio en relación con el hombre. La diferencia ahora que tenemos, y me referiré a ello al final de la intervención, ahora que tenemos una amenaza sobre la cabeza de un anteproyecto de ley que prefiero comentar al final y que viene a confundir fundamentalmente disciplinas y profesiones que deben colaborar como han colaborado siempre y que juntos trabajamos haciendo arquitectura y haciendo ciudad, que lo hacemos entre muchos, como digo muchas veces, y nos pertenece a todos. Sin embargo, tenemos responsabilidades independientes. El trabajo se puede compartir, pero las responsabilidades no. Y las responsabilidades lo son de los profesionales, porque responsabilidad viene del latín responsum, de la capacidad de responder. Y afortunadamente, y hoy que nos acompaña Antonio Lamela, lo hablaba con él alguna vez, sería volver al medievo, pensar que las cosas las hagan aquellos que se supone que saben hacerlas sin ninguna garantía ni control por parte de la sociedad. Es decir, que sacara muelas a aquel que decía que sabía sacar muelas. Bueno, desde entonces hasta ahora, afortunadamente, nació la universidad y han ocurrido muchas cosas en nuestra sociedad como para que volvamos 500 años atrás. He oído en la intervención anterior, cuando hablaba Rocío, citaba una palabra que hoy, igual que la sostenibilidad, hay una serie de palabras que vamos quemando por el uso, no por lo que significan realmente, sino por el uso que muchas veces se hace de ellas. La sostenibilidad ha pasado a ser algo ya tan manido que ya hasta un banco de inversiones es capaz de ser sostenible, independientemente de que haya engañado a un montón de gente el año anterior, pero es sostenible, un valor espléndido. Lo mismo nos ocurre ahora con el emprendimiento. Oímos hablar de emprendimiento, de innovación, de investigación. Lo cierto es que si hay, y esto es un encuentro de arquitectos, si hay una profesión que se caracterizaba por el emprendimiento, era sin duda la profesión de arquitecto. Pero no solo en el ejercicio libre tradicional de la arquitectura, en cualquiera de los ejercicios profesionales, en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de las formas de ejercicio. El emprendimiento tiene que ver con 5 características fundamentales. Una es la energía más importante que mueve el mundo, que no es ni la energía atómica, ni la energía eléctrica, ni la hidroeléctrica, no, es la voluntad. La primera condición del emprendimiento es la voluntad. La segunda es la resistencia, es la capacidad de sobreponernos a todo lo que nos va a ocurrir mal, por responsabilidad nuestra o por las condiciones ajenas, pero tenemos que estar continuamente levantándonos y siempre aprendemos más de aquello en lo que hemos fallado, si somos capaces de interiorizarlo y analizarlo bien. Voluntad, resistencia. En tercer lugar está el talento, ese talento natural que se puede ir formando y que nos hace dedicarnos a aquello
que nos gusta, porque normalmente es lo que se nos da mejor. Mi abuelo decía que normalmente vivimos de aquello que es la segunda cosa que mejor hacemos. De lo que de verdad hacemos lo mejor, a veces no somos capaces de vivir, pero realmente sí de aquello que hacemos lo segundo mejor. Voluntad, resistencia, talento, y las dos últimas, y tienen que ver con ese esfuerzo que hemos de realizar, que son la formación y la experiencia. Esas 5 características nos son absolutamente intrínsecas a los arquitectos. Los arquitectos que a lo largo de la historia, y la Escuela de Arquitectura de Madrid se fundó en 1844, va a hacer 180 años. Hay una pragmática de Carlos III de 1788 en la que define expresamente con el conde de Floridablanca que no iba a permitir que se dedicaran a hacer obras de fábrica en las ciudades aquellos que no hubieran pasado por los exámenes de la Real Academia de San Fernando de Madrid o la Real Academia de San Carlos de Valencia. Porque en general, tribunales, ayuntamientos, instituciones eclesiásticas daban el título de arquitecto, y lo dice expresamente, por lo general a sujetos incapaces. Lo decía Carlos III en 1788. Y exigía que quienes ejercieran la profesión de arquitecto y por tanto hicieran edificaciones para los hombres en las ciudades o en el territorio, tuvieran determinados conocimientos que están perfectamente estipulados. Pero claro, ¿cuál es la profesión de arquitecto hoy? Claro, en los últimos 50 años, desde luego, el desarrollo de las ciudades ha cambiado extraordinariamente. La disciplina de quienes trabajan en las ciudades también. Pero es que ha cambiado también el ejercicio profesional de la arquitectura, y evidentemente es más complejo. Los proyectos que hacían Antonio Palacios o Luis Gutiérrez Soto para cualquier vivienda unifamiliar o para el Círculo de Bellas Artes tenían muchísimo menos contenido documental del que tiene un proyecto de cualquier local comercial o de cualquier vivienda unifamiliar hoy. No digo que sea bueno ni malo, pero es así. Estamos en una complejidad extraordinaria y además estamos en una complejidad regulatoria todavía mayor, complejidad regulatoria y normativa, que hoy que se ha hablado en este encuentro de rehabilitación y de eficiencia energética, y por tanto de esa palabra que usan algunos de rehabilitación energética, que a mí me espanta. La rehabilitación o es integral o no será rehabilitación. Haremos cosas, es decir, si cambiamos las puertas, si cambiamos las ventanas, si ponemos una climatización mejor, pues haremos cosas, pero no haremos rehabilitación. La rehabilitación es una rehabilitación integral, en la que intervienen muchos factores y desde luego el primero y más importante es la arquitectura, son las medidas pasivas. Lo más eficiente es lo que no se consume. Nuestro reto para con el medio ambiente está en consumir menos, en tener menos emisiones de CO2, en hacer lo verdaderamente esencial. Y probablemente cuando hablamos de temas que tienen que ver con el clima, desde luego una cierta adaptación de confort climático. Es decir, esto de que uno sale de casa a 22 grados, se monta en el coche a 22 grados, llega a la oficina a 22 grados, vuelve al garaje y monta en el coche a 22 grados, llega a su casa a 22 grados y pone el telediario para ver qué día ha hecho hoy, pues parece que hoy ha hecho frío. Pues, si ha hecho frío o ha hecho calor, igual no estaba mal que uno hubiera llevado una chaqueta o hubiera ido manga corta. Ese confort adaptativo tiene que ver también con las medidas pasivas, que son en las que realmente tenemos especial interés y especial rigor los arquitectos, o en las que los debemos tener. Las tecnologías vienen a colaborar, a mejorar, a ayudar, pero no pueden sustituir. Si tenemos una fachada acristalada a poniente con vidrios transparentes en Madrid, pues será muy difícil que hablemos de eficiencia energética, de sostenibilidad, de responsabilidad. Pero será muy difícil que hablemos de confort, que hablemos de calidad de vida, será muy difícil que hablemos de responsabilidad económica, de consumos razonables, de responsabilidad con el medio ambiente y con nuestro entorno. Pero resulta que es que cuando interviene la arquitectura e interviene bien, normalmente lo que se consigue es mayor confort, menores consumos. Resulta que es que lo podemos
lo podemos hacer casi todo y bien. Antes decía Rocío que cuando hacía alguien una pregunta en relación a esa rehabilitación y a cómo nos relacionamos con los mayores en el centro urbano. Desde el Colegio de Arquitectos, una institución, yo nada más tomar posesión como decano, mi primer artículo se titulaba "Yo también quería que desaparecieran los colegios de arquitectos", pero me di cuenta que era un error, y que era un error gravísimo. Los colegios de arquitectos, como los colegios profesionales, son instituciones al servicio de la sociedad, pero que tienen un interés extraordinario porque tienen la capacidad de establecer relaciones entre el mundo de la empresa, la industria, los ciudadanos, los profesionales y marcar la agenda de las administraciones, que es el mayor problema que tenemos. Esta manida clase política que lo invade todo y que lo invade todo con regulaciones. Me quería referir a esa labor que en esos trabajos de rehabilitación, y decía que desde el colegio estábamos ahora trabajando en un proyecto en concreto en el que además colabora Saint-Gobain directamente, el proyecto de Madrid Renove, en el que hacemos un ejercicio de rehabilitación sobre unos edificios en Madrid Río, y nos hemos tenido que poner en contacto con las comunidades de propietarios, con los administradores de fincas, y resulta que hay un papel en esas labores profesionales que antes decía que los arquitectos empezamos a ejercer y que no contamos bien, porque ni siquiera sabemos que lo hacemos, que resulta que somos unos extraordinarios mediadores. Y resulta que el papel de mediador entre la industria, la empresa y los ciudadanos lo podemos hacer y lo hacemos razonablemente bien los arquitectos. Y es una labor profesional que genera una actividad económica y por tanto tiene unos honorarios y tiene por tanto lo que es claramente una actividad profesional y actividad económica. Ese papel de mediador no lo hemos explotado, como no hemos explotado tantos otros, como no hemos dicho que realmente nos dedicábamos a la gestión en el mundo inmobiliario y en el mundo financiero, porque al final a nuestros clientes durante mucho tiempo éramos quienes les asesorábamos en todo el proceso y hacíamos gestión de suelo y hacíamos gestión financiera y no lo contábamos. De hecho, los currículum de un chaval joven, de un arquitecto joven, deja mucho que desear para entrar realmente en el mundo de la actividad económica. Porque los arquitectos somos conocimiento, la arquitectura es conocimiento y escultura, pero por tanto es actividad económica, tiene que ver con el bienestar de las personas, pero es actividad económica.